Buenos días con todos, muy buenos días. Buenos días, jóvenes, muy buenos días con todos. Iniciamos, jóvenes, la semana 16 del semestral UNI, ¿correcto? Muy bien, estimados jóvenes, entonces en trigonometría estamos ya desarrollando el tema de resolución de triángulos oblicuángulos. Tal vez recuerda más o menos teorema de senos, teorema de cosenos, teorema de tangentes, ¿correcto? Tiene que ver con esos teoremas que más o menos conocemos el tema el día de hoy, ¿no? Resolución de triángulos oblicuángulos. Es el tema que hoy abordaremos en trigonometría. También, claro, estamos muy contentos hoy día, ¿no? Por la clasificación de la selección peruana de fútbol a la semifinal de la Copa América. Lo fundamental es que se clasificó, ¿verdad? Aunque Cuevita otra vez falló, creo, ¿no? Cuevita falló el penal, pero Cuevita ya pidió su disculpa también, ¿no? Pidió las disculpas y dijo, pero estamos clasificados. Muy bien, estimados jóvenes, también tenemos retos, ¿no? En el ámbito personal, en el ámbito profesional, ¿verdad? Jóvenes, tenemos que seguir mejorando el nivel académico. No hay que descuidar la parte académica. También no hay que disfrutar de la Copa América, el fútbol. También, ¿verdad? Pero si por ahí Perú pierde, bueno, nosotros seguimos adelante, ¿no? Pero toca un rival un poco complicado, aunque nada es imposible, ¿no? Nada es imposible. Muy bien, estimados jóvenes. Iniciamos hoy, como es habitual, con la parte de la teoría en resolución de triángulos oblicuángulos. Jóvenes, primero, algunos conceptos básicos que siempre es necesario, jóvenes, digamos, recordar de manera concreta. Muy bien, si alguien me dice, profe, ¿qué es resolver un triángulo? ¿En qué consiste resolver un triángulo oblicuángulo? Bueno, entonces ahí tenemos algunas ideas. Obviamente, resolver el triángulo implica, ¿no? Determinar sus elementos básicos, longitud de sus lados, medir sus ángulos, ¿no? Al resolver el triángulo oblicuángulo. Y otros cálculos, cálculo de áreas, perímetro, ¿no? Diferentes cálculos que involucra esa figura geométrica, triángulo. Bien, algunas acotaciones para poder resolver un triángulo, se necesita, jóvenes, conocer como mínimo tres elementos del triángulo, ¿no? Como mínimo tres elementos de los cuales al menos uno debe ser necesariamente un lado. Ello es bueno mencionar, ya que a veces no podemos sospechar que un problema le falta datos. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Sobre todo en un problema gráfico con figuras geométricas, a veces uno resuelve, no sale, y uno más o menos sospecha que acá tal vez falta un dato, ¿no? Ahí la teoría nos precisa eh, indicando, ¿no? Para resolver el triángulo debemos conocer al menos tres elementos de ese triángulo en donde necesariamente uno de sus elementos tiene que ser un lado, ¿no? Si no cumple esa condición, no se podría resolver el triángulo, ¿correcto? Según la teoría. Ahora, ¿cómo resolvemos el triángulo oblicuángulo? Con diversos teoremas. Trigonométricamente, podemos señalar trigonométricamente, utilizamos teoremas trigonométricos, como es teorema de senos, teorema de cosenos, que son los teoremas principales, ¿verdad? Teorema de senos, teorema de cosenos. Sin embargo, jóvenes, hay más teoremas adicionales, teorema de tangentes, teorema de proyecciones
elementos auxiliares también. Correcto, iremos repasando donde voy a ir indicando, ¿no? Qué teorema, digamos, es prioritario, es más, lo que más se utiliza. Algunos teoremas que son complementarios podemos señalar. Correcto. Muy bien, estimados jóvenes, que tengan muy buenos días. Reitero el saludo a cada uno de ustedes. Estamos empezando con la teoría, estimados jóvenes, en la semana 16, ¿no? En el tema de resolución de triángulos oblicuángulos. Correcto. Empecemos, jóvenes, con el primer teorema trigonométrico. Ahí estamos observando el teorema de senos. El teorema de senos, jóvenes, viene a ser el teorema, digamos, más importante, incluso en el ámbito de geometría, o sea, en el ámbito, digamos, de matemática, para resolver figuras geométricas, no solo triángulo, también puede ser cuadrilátero, puede ser figuras en 3 dimensiones, geometría del espacio, etc. El teorema de senos es fundamental. Digamos, es en el orden de prioridad el más prioritario, el más importante teorema de senos, que es muy conocido también, pero es necesario conocerlo con más profundidad, ¿no? Conocerlo, pues, digamos, con más amplitud. Por ahí va la idea. Bien, ahí recalco, teorema de senos ya conocido, jóvenes, se cumple en todo triángulo. Correcto, en todo triángulo los lados van a ser proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, como podemos constatar en esta figura, en el gráfico. Bueno, además, bueno, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Este teorema de senos, el lado A es al seno del ángulo A, como lado B al seno del ángulo B, como lado C al seno del ángulo C, y observa que la constante de proporcionalidad viene a ser 2R, donde R es el circunradio, ¿verdad? Circunradio. Jóvenes, ahí estamos enunciando el teorema de senos, como puedes notar, mediante una proporción. A ver, cuadrito de color rojo, ahí está. Estamos viendo teorema de senos como una proporción. A partir de ahí, también podemos despejar cada lado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lado A viene a ser 2R por el seno del ángulo A. De manera análoga, lado B 2R por el seno del ángulo B y lado C igual 2R por el seno del ángulo C. Teorema de senos, teorema de senos como fórmula para hallar cada lado, ¿no? Teorema de senos como una proporción. Asimismo, recuerda, en el triángulo las letras minúsculas nos van a indicar longitud de los lados. Correcto. Asimismo, la letra mayúscula nos indica la medida de ángulos. ¿Está bien? Correcto. Ahí está, teorema de senos, uno de los teoremas que más se utiliza en la solución de problemas. Correcto, ya que en todo gráfico, en todo enfoque geométrico, gráfico, por ahí aparece algún triángulo. Triángulo, ¿verdad? En geometría del espacio, los sólidos geométricos, algunos tienen caras triangulares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí también puedo utilizar teorema de senos, porque el teorema de senos relaciona longitudes con ángulos. Es, digamos, su fortaleza, su punto fuerte del teorema de senos. Correcto, y ahí me doy un tiempo porque es el teorema que más viene examinación en este tema de resolución. Teorema de senos, la relación de lados y los senos como una proporción o como fórmulas para calcular cada lado. Muy bien. Y no olvides, teorema de seno interviene circunradio, ¿no? R mayúscula es circunradio. Correcto. Seguimos, jóvenes, revisando también teorema de cosenos.
Correcto, ahí estamos visualizando, estimados jóvenes, el famoso teorema de cosenos, conocido también, ¿correcto? Tenemos triángulo ABC, lados ABC, ángulos ABC mayúscula. Un lado es igual a ¿quién? A ver, ¿cómo se expresa teorema de cosenos? Se asemeja al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Un lado al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los otros lados menos su doble producto por el coseno del ángulo opuesto al lado que se está calculando, ¿verdad? Ahí tenemos a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc coseno del ángulo A. Análogamente para los demás lados, ¿ya? Sí, Sebastián. Buenos días. Sí, parece trinomio al cuadrado, sí, para recordar, ¿no? También la idea va por ahí un poquito de ver estas fórmulas que ya son conocidas, estimados jóvenes. De igual forma, jóvenes, también puedo despejar el coseno en cada relación del teorema de cosenos, ¿verdad? Por ejemplo, coseno de A es igual a ¿quién? B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 2BC. Observa que podemos calcular el coseno del ángulo A, el coseno del ángulo B o el coseno del ángulo C mediante el teorema de cosenos y en función de los lados, ¿no? Cada coseno. Correcto, entonces mírenlo bien, por favor, también teorema prioritario, muy importante. Estos teoremas son, digamos, lo principal, el eje principal en el tema resolución de triángulos oblicuángulos, teorema de senos, teorema de cosenos. Correcto, aquí una breve comprobación del teorema de cosenos, por ejemplo. A ver, tenemos triángulo ABC, los lados ABC. Considerando el centro, el vértice C y el radio, el lado B, trazamos una circunferencia, ¿no? Otra forma de comprobar teorema de cosenos. Breve nomás, la idea. Bien, entonces C vendría a ser centro de esa circunferencia y el radio vendría a ser el lado B, ¿correcto? Efectuamos ese trazo, y está C es centro y el radio es B para la circunferencia. Bueno, prolongamos el lado AC hasta M. Ahí tenemos MC radio B, ¿verdad? También prolongamos el lado AB hasta N. ¿De acuerdo? Asimismo trazamos NM y en N tenemos 90, ¿no? Ya que AM es diámetro, en M es 90 por geometría. Prolongo también BC, ahí tengo el radio B. Prolongo también CB, ahí puedes ver, prolongo CB, y este pequeño segmento donde está el puntero láser resulta B menos A, sería el radio menos lado A, ¿no? B menos A. Muy bien, asimismo, jóvenes, todo el lado AN por resolución de triángulos rectángulos, por resolución de triángulo rectángulo, el lado AN se expresaría 2B por el coseno de A, ¿no? Con eso, este segmento NB quedaría 2B coseno de A menos lado C, en el cual yo aplico teorema de las cuerdas, ¿correcto? Teorema de las cuerdas quedaría A más B o B más A por B menos A, ¿no? Teorema de las cuerdas, ahí está, B más A por B menos A, igual 2B coseno de A menos C por el lado C, ¿no? Operando, también logramos verificar el teorema de cosenos. Otra forma de verificar geométricamente, teorema de cosenos, pero no olvides que la demostración solo es una idea, no es que tienes que aprenderlo, ¿ya? Es algo, nos da una idea, una pauta, cómo aspectos trigonométricos podemos relacionar con aspectos geométricos. Construcciones también puede ser, ¿no? Así es, construcciones también podría ser. Muy bien, entonces una forma de verificar usando teorema de cuerdas con construcciones, el famoso teorema de cosenos. Pero, estimados jóvenes, quiero resaltar
que aquí lo principal es que recuerdes cada una de estas fórmulas. ¿Ves el cuadrito de color rojo? Asimismo, recordemos, estimados jóvenes, cada una de estas fórmulas, al menos una de ellas, ¿no? La demás, por analogía, podemos deducir coseno de A en función de los lados, coseno de B en función de los lados, coseno de C en función de los lados. Correcto, entonces todo lo relacionado con el famoso teorema de cosenos es primordial, fundamental, que no lo olviden, por favor, estimados jóvenes, en la resolución de los ejercicios. Claro, Daniel, correcto, Daniel. Se puede demostrar teorema de cosenos también, ¿no? Trazando la altura y con resolución de triángulos rectángulos y con teorema de Pitágoras. Tienes toda la razón. Lo que ocurre, hemos tratado de mostrar otra forma de comprobar, ¿no? Digamos, con geometría, con teorema de cuerdas, también, mira, se logra obtener teorema de cosenos, ¿correcto? Hay varias formas de comprobar, ¿no? Varias formas de hacer esa demostración. Bien, entonces en resumen, jóvenes, no olvides teorema de senos, teorema de cosenos como en primer orden, lo que tienes que conocer bien claro, teorema de senos, teorema de cosenos y practicar varios problemas, porque los problemas que vienen de resolución de figuras geométricas en el examen son, jóvenes, van a ser un 90%, un 85-90% en base a teorema de senos, teorema de cosenos. Correcto, la mayoría. Poco viene, una vez vino punto de Broca, que vamos a ver también acá brevemente en la teoría. En ese sentido, jóvenes, por favor no olvidar estos primeros teoremas. Ahí viene una pequeña aplicación, un examen unipasado. Reto uni, dice, en la figura AM igual MC. En otras palabras, BM sería mediana, ¿no? Ahí tenemos 45 grados, L es X, L2X, y el ejercicio dice, calcule seno de X por coseno de X. Subrayo lo que me pide calcular el problema. ¿Cuál sería la clave? A ver, examen uni pasado, ¿ya? Un problemita antiguo, vale la pena, ¿no? Como ejemplo, dice en la figura AM igual MC y nos pide seno de X por el coseno de X, ¿no? Del gráfico. Problemita clásico de examen, que ahí es bueno también revisarlo, ¿no? Para ir un poquito recordando las técnicas de operación, los procedimientos en la solución de problemas respecto a este tema, ¿correcto? En ese sentido, yo sé que ustedes ya lo están intentando resolver, tienen tu hojita, tu lápiz siempre, ¿no? Es fundamental ello. No olvides que aprendemos mejor mientras más sentidos usamos, ¿no? No solo la vista, no solo el oído, también el tacto. O sea, si tú escribes, aprendes mejor, ¿no? Mejor. Por eso es recomendable tener tu hojita, tu lápiz siempre. Yo sé que ya lo estás intentando. Vamos a resolver. Voy a plantear una forma de resolver. Muy bien, ahí tenemos la figura. Está bien, él es ángulo X, ángulo 2X, 45 grados. BM, una mediana, ¿no? AM igual MC. Muy bien, una forma de resolver, jóvenes, sería aplicando dos veces teorema de senos. Y otra forma sería una sola vez, pero con algunos trazos. Por ejemplo, desde B trazamos la altura, ahí se ve la altura, correcto, se genera notable de 45, ¿no? Si uno de los catetos es 1, el otro cateto es 1 y la hipotenusa raíz de 2, ¿está bien? Correcto, por el notable de 45 grados, 1, 1, raíz de 2, ¿no? Después trazar la altura relativa al lado AC. Correcto, ahí no hay problema. También puedes colocar ahí N raíz 2, ¿no? K, el valor de K y ahí K raíz 2, ¿correcto? Pero el problema solo pide seno por coseno. Correcto, nos pide calcular seno de X por coseno de X. Por lo tanto, jóvenes, ya no necesito una constante, una variable, ¿no? Solamente valores numéricos. Si él es 1,
la hipotenusa raíz de 2 por el notable de 45 grados. Muy bien, ahora voy a aplicar resolución de triángulos rectángulos en el triángulo de la derecha, triángulo rectángulo. Ahí 1, 2x resultaría cotangente 2x y la hipotenusa cosecante 2x. Muy bien, ahí Sebastián nos da una respuesta, creo, ¿no? Correcto. Muy bien, hay un avance. Bien, reitero, en el triángulo rectángulo de la derecha aplicamos resolución 1, 2x, cotangente 2x, cosecante 2x. Ahí estamos bien, creo. No hay problema. Ahora expresamos a m por dato del problema, por dato del ejercicio, AM igual MC, correcto. Por lo tanto, MC resultaría 1 más cotangente 2x, la parte de AM también. AM igual MC. MC es 1 más cotangente. AM debe ser igual a MC, ¿no? Es decir, 1 más cotangente 2x también. ¿Hasta ahí está bien, jóvenes? Teorema, todavía ni un teorema, ¿no? Resolución y el dato nomás. Ahora recién vamos a recurrir al teorema de senos. En el triángulo ABC, teorema de senos. Para ello voy a expresar el ángulo en el vértice B. En el vértice B, el ángulo, todo este ángulo rojo, resultaría ser 180 menos 3x, ¿verdad? Correcto. Entonces, al emplear teorema de senos, podemos indicar lo siguiente: el lado es al seno como lado es al seno. El lado AC, que sería el doble de 1 más cotangente, es al seno de 180 menos 3x. Correcto, como el otro lado BC, es decir, cosecante 2x, es al seno de x. Correcto, teorema de senos. Hasta ahí me parece que no hay ninguna duda. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, jóvenes, hay que plantear, hay que indicarlo. Bien, ¿te acuerdas reducción? Por reducción, el seno de 180 menos 3x, ¿cómo se expresaría por reducción? Por reducción. Se expresaría como el seno de 3x nomás, ¿verdad? Ahí está, tenemos seno de 3x, viene a ser seno de 180 menos 3x, ¿no? Por reducción, seno de 3x. Correcto. Asimismo, la cosecante que hemos efectuado con la cosecante. Estimados jóvenes, la cosecante de 2x lo hemos expresado como 1 sobre seno 2x, resultando el segundo cociente 1 sobre seno 2x por el seno de x. ¿Verifica? Por favor. Correcto, ahí creo que no hay duda. Bien, hasta ahí me parece que estamos claros. Todo se lleva en términos de senos. Ahora vamos a efectuar el producto en aspa. Correcto, al efectuar el producto en aspa, en el primer lado, obtenemos lo siguiente. Allá, disculpen, aquí hay dos formas de resolver este problema. Hay una forma un poco operativa y una forma un poquito más directo. Sí, disculpen, vamos a trabajar con la forma más directa. Es el mismo problema, solo vamos a abreviar las operaciones, ya, para no cansarlos también, ¿verdad? La mayoría estamos un poco mal de la voz porque ayer hemos gritado el gol de la Padula, ¿no? La Padula creo que hizo el gol ayer. A ver, hasta ahí hemos llegado, jóvenes. Hasta ahí creo que estamos bien. Hasta ahí, ¿verdad? Correcto. Por jóvenes, por reducción. Por reducción, el seno de 180 menos 3x era seno de 3x, ¿verdad? Y la cosecante 2x hemos reemplazado como 1 sobre seno de 2x, resultando el segundo cociente 1 sobre seno 2x por el seno de x.
A partir de ahí, jóvenes, voy a multiplicar en aspa. Correcto, al multiplicar en aspa, obtendría este resultado. Ahí está. En aspa, la primera parte, 2 por 1 más cotangente por el seno de 2x y por el seno de x. Multiplicamos en aspa. Igual, a ver, igual a quién? Al seno del triple, seno de 3x. Pero el seno del triple, jóvenes, era seno de x y multiplica 2 coseno 2x más 1. Eso es la identidad seno del triple que nosotros, jóvenes, ya conocemos, ¿verdad? Seno del triple era seno del simple por 2 coseno del doble más 1. Ahí está. Seno de 3x era el seno de x, que multiplica 2 coseno 2x más 1. Correcto, igual a la primera parte que era esta expresión, en la cual podemos simplificar el seno, ¿verdad? Simplificamos seno de x, y en esta parte, estimados jóvenes, vamos a multiplicar. La parte de la llave, lo que estoy indicando, hay que multiplicar hasta ahí, ¿correcto? Al multiplicar, ¿qué va a resultar? Vamos a tener 2 seno 2x por 1. A ver, reitero, al multiplicar esta primera parte quedaría 2 seno 2x por 1, 2 seno 2x. Además, seno 2x por cotangente 2x resulta coseno de 2x. Entonces, obtenemos 2 seno 2x más 2 coseno 2x en esa multiplicación. ¿Correcto? Profe, ¿por qué resulta el coseno? Porque seno por cotangente es coseno, ¿verdad? Y seno por 1 es seno y todo por 2, ¿no? Por 2. En el segundo lado tenemos 2 coseno 2x más 1. Correcto, Sebastián. Mira, elimino 2 coseno 2x y obtengo que el seno de 2x es un medio, ¿no? Como ahí Sebastián también nos confirma, correcto, ahí aplicamos seno del doble y obtenemos 2 seno de x por coseno de x un medio. Finalmente, lo que me pide seno por coseno resulta un cuarto, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio la clave quedaría la A, ¿no? Como ahí algunos jóvenes ya nos habían indicado la respuesta, ¿no? Creo que Sebastián ya nos había anticipado esa respuesta en este ejercicio de resolución de oblicuo ángulo, de figuras geométricas. Muy bien. Bueno, entonces no olvides que lo principal es teorema de seno, teorema de cosenos. Los problemas que resolvemos tienen por objetivo ir un poquito recordando las operaciones, los cálculos, ¿no? Cómo planteamos teorema de senos y otros procedimientos como resolución de triángulos rectángulos, ángulos suplementarios, reducción al primer cuadrante. En esta resolución hay varios temas que estamos también utilizando. Muy bien, jovencito. Entonces seguimos con la teoría, salvo que haya alguna pregunta concreta y tal vez alguna duda, alguna pregunta puntual, quizás se presenta. Por ahí me preguntaban matemáticamente si Perú podría clasificar, me decía, ¿no? Eh, ¿Es matemáticamente posible que le ganemos a Brasil? Hay una pregunta el día lunes. Matemáticamente nada es imposible, ¿no? Nada es imposible. Si hay posibilidades de que Perú le gane a Brasil el día lunes, obviamente que sí hay posibilidades, ¿no? Depende mucho de la estrategia del equipo, ¿no? Y de los cálculos matemáticos que van a hacer también los asesores del entrenador, ¿verdad? Hay los cálculos, la distancia que tienen que estar ubicados adecuadamente. Así es, hay probabilidades siempre, hay posibilidades siempre. Hay. Bien, jovencitos, seguimos con la teoría. Estamos en trigonometría, resolución de triángulos oblicuángulos. No olvides que lo principal es teorema de seno, teorema de cosenos. Más del cerca del 90% de problemas que viene examen UNI son de teorema de seno, teorema de cosenos. También viene otra parte que vamos a ir señalando puntualmente como algo complementario. Por ejemplo, ahí tenemos teoremas complementarios
que es teorema de tangentes. Tal vez recuerdas en el triángulo, jóvenes, teorema de tangentes, relaciona dos elementos, ¿no? Por ejemplo, A con B me dice la suma de lados es a su diferencia, como la tangente, la semisuma de ángulos opuestos, es a la tangente de la semidiferencia de ángulos opuestos. Bueno, análogamente para los demás lados, ¿no? Podría ser A con B, podría ser B con C, o puede ser A con C, correcto, pero el teorema de tangentes involucra, relaciona los elementos de dos en dos, ¿no? Correcto, ahí con la razón tangente, con la función tangente. Y ahí tenemos teorema de proyecciones. En el 2011, justo hace 10 años, vino un problema sobre el teorema de proyecciones en el examen de la UNI. De ahí vino el mismo problema, volvió a venir creo el 2016 más o menos, sobre el teorema de proyecciones. Y el problema no era difícil, honestamente era directo. Pero se ha venido. Ahí tenemos famoso teorema de proyecciones en el triángulo, recordando. Correcto. Asimismo, tenemos más teoremas complementarios. A ver, hasta ahí está la captura, tal vez. Correcto. Ahí viene un problemita, un reto, examen uni pasado. Un reto uni. Tal vez lo ha visto el problema, tal vez nunca lo ha visto. Problema conocido. Jóvenes, ahí dice en el triángulo ABC, de lados ABC, se cumple esa condición. Parece teorema de senos, pero es una suma de proporciones con coseno, ¿verdad? Tenemos coseno del ángulo A sobre el lado A más coseno del ángulo B sobre el lado B más coseno del ángulo C sobre el lado C igual lado C sobre el producto del lado A y B, ¿no? Tenemos esa condición, esa igualdad. Y el problema nos dice, calcule la medida del mayor ángulo interno de ese triángulo. También, estimados jóvenes, nos pide la medida del mayor ángulo en ese triángulo que verifica que satisface esta condición del cuadrito de rojo, ¿no? Que cumple esa condición. Correcto, entonces pasemos a resolver ese problemita. ¿Cuál sería la clave? Alguien tal vez se anima. A ver, tu hojita, tu lápiz, ahí practicando, por favor. Resolución. Muy bien, ahí Leonardo nos da una idea. Ideas, ¿no? Son siempre bienvenidas las ideas. Podemos sacar, dice, el mínimo común múltiplo y simplificar tal vez A por B, ¿no? Correcto, buena idea, estimado Leonardo. Así es, y de ahí aplicar también puede ser utilizar, de ahí teorema de proyecciones. Muy bien, Juan Carlos nos dio la respuesta ya. Muy bien, Juan Carlos. Entonces, pasemos a resolver brevemente nomás, ¿no? Una forma rápida puede ser teorema de senos. Ya, no olvides teorema de seno, teorema de cosenos. Por el teorema de senos puedo reemplazar lado A, lado B y lado C. ¿De acuerdo? Por el teorema de senos. Quedaría esta forma. Lado A, 2R seno de A. Lado B, 2R seno de B. Lado C, 2R seno de C. También en el segundo lado. Correcto. Del cual puedo eliminar el 2R. Correcto. También en el segundo cociente, 2R arriba y 2R en el denominador se cancelan, ¿verdad? Obtendría lo siguiente, coseno sobre seno, cotangente, coseno sobre seno, cotangente, ¿verdad? Es decir, me quedaría cotangente de A más cotangente B más cotangente C. Y en el segundo lado, jóvenes, en la segunda parte, podemos observar reemplazar el seno de C por el seno de A más B, ¿no? Por el seno de A más B, por ángulos suplementarios. Quedaría así. Seno de C es igual, jóvenes, al seno de A más B. ¿De acuerdo? No olvides que ángulos suplementarios, senos iguales. A más B más C es 180. Entonces, seno de C es igual seno de A más B, ¿no? Seno de A también es igual al seno de B más C. Correcto. En este caso, seno de C reemplazamos por el seno de A más B.
Muy bien. Ahora, estimados jóvenes, ese cociente que estoy marcando es identidad de ángulo compuesto, ¿verdad? Tenemos seno de la suma sobre producto de senos, que por identidad de ángulos compuestos, estimados jóvenes, ese cociente debe ser cotangente de A, ¿verdad? Más cotangente de B. A ver. Ahí está, también Juan Carlos nos da una idea. Correcto, Juan Carlos, lo que tú dices. Otra forma de resolver también rápido, ¿no? Así es, lo que Sebastián también nos había sugerido. Bien, y aquí elimino también las cotangentes, ¿no? Me quedaría cotangente de C igual a 0, entre el ángulo C sería 90 grados. O sea, ese triángulo es rectángulo, triángulo, rectángulo, y en el triángulo rectángulo el mayor ángulo es obviamente el ángulo recto, es decir, 90 grados. Correcto, la clave correcta es la alternativa, la A de avión, ¿no? Así es, la clave correcta es la alternativa A. Correcto, ahí me alegra mucho que los jóvenes también participando, ¿no? Se indican otras formas, incluso más rápidas también con teorema de proyecciones para su resolución, ¿no? Y también con teorema de senos, la resolución también se obtiene de igual forma, también rápido, se simplifica con identidad también. Correcto, hay varias formas de resolver, estimados jóvenes, estos problemas que son muy interesantes, ¿verdad? Hay varios estilos para su resolución. Bien, jovencitos, proseguimos con más teoremas. En este tema hay varios teoremas. Lo vamos a revisar rápido nomás. Tal vez no son, digamos, prioritarios, pero es bueno tener alguna idea, por si acaso, cuando vienen problemas en el examen de admisión, por ejemplo, ¿no? Sobre elementos auxiliares, puede ser la bisectriz interior o la mediana, jóvenes, viene problemas fáciles, ¿no? Viene problemas directos, ¿no? Si viene problemas así de teoremas auxiliares, elementos auxiliares, teoremas complementarios, viene preguntas bien directas. Es bueno tener alguna idea, por ejemplo, en el cálculo de la bisectriz, ¿verdad? La bisectriz interior podemos obtener mediante esta relación. V sub A sería bisectriz interior relativa al lado A, ¿no? Igual a 2 lado B por lado C sobre el lado B más lado C por el coseno de la mitad del ángulo A. Análogamente, para la bisectriz relativa al lado B y la bisectriz relativa al lado C. Esa fórmula se demuestra, jóvenes, con área, ¿verdad? Por ejemplo, esta área podemos llamar el área S1, lo que estoy marcando. La otra parte llamamos área S2, ¿correcto? S1 más S2 sería área del triángulo ABC. Área de todo el triángulo sería S1 más S2. Cada área reemplazamos, estimados jóvenes, por la fórmula trigonométrica, tanto el área del triángulo ABC como el área S1 y el área S2, y la fórmula bisectriz inmediato se forma, ¿no? Sale, ¿no? Así se verifica mediante áreas cada una de estas fórmulas que estamos ahí planteando, ¿no? Respecto al cálculo de la bisectriz. Y ahí tenemos también teorema de la mediana trigonométrico. Observa que el teorema de la mediana, estimado joven, es prácticamente similar al teorema de cosenos, solo que ya no va a ser menos 2bc, menos 2ab, va a ser más, ¿no? Más 2bc, más 2ab. Ahí podemos notar en este cuadrito la mediana relativa al lado A, m sub A. Entonces, observa que 4 veces la mediana relativa al lado A al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado más 2 veces coseno del ángulo A. Relaciona con teorema de cosenos y la fórmula teorema de la mediana trigonométrico, fácil podemos recordar, ¿ya? Fácil podemos manejarlo. Por si acaso, ¿no? Ahí tenemos teorema de la mediana y teorema de la bisectriz, cálculo de la bisectriz mediante un enfoque trigonométrico. Muy bien. Seguimos, jóvenes, con más elementos auxiliares. Ahí va a ir terminando la teoría. A ver, ¿te acuerdas del in-radio? Cálculo del in-radio y cálculo de los ex-radios.
Ahí tenemos el in radio, sería R minúscula, ¿verdad? Es el radio de la circunferencia inscrita, mientras que R mayúscula es el circunradio, es decir, radio de la circunferencia circunscrita, ¿verdad? El in radio lo podemos hallar con estas fórmulas. Por ejemplo, el in radio sería semiperímetro menos lado A por la tangente de la mitad del ángulo A. No olvides que P viene a ser semiperímetro de ese triángulo. Pero honestamente, en el examen son casi no viene esta fórmula. No viene, salvo en unos problemas de geometría, a veces puede ser útil, pero honestamente casi no viene, pues decirle que no viene, o muy poco vienen las preguntas del examen de admisión. De acuerdo en esa medida, pero es bueno mencionar. Y abajo tenemos cálculo del inradio en función del circunradio, ¿no? El inradio es igual 4 veces circunradio por el seno de A medios, por el seno de B medios, por el seno de la mitad del ángulo C. Muy bien. Asimismo tenemos el cálculo del exradio, R sub A, exradio relativo al lado A. R sub A, P tangente a medios, R sub B, P tangente B medios, y R sub C sería P tangente de C medio, ¿no? ¿Correcto? Ahí, jóvenes, algunas fórmulas. Ahí recordando brevemente, aquí, disculpen, un error de redacción. A ver qué hacemos con el digitador. Debe ser R sub C, extradio relativo al lado C, ¿no? R sub C. Muy bien, Juana, entonces también esta parte viene a ser algo complementario, tal vez tener una idea, pero honestamente, ¿no? Casi no viene examen. Si revisamos los últimos 10 años, algún problema con inradio, extradio, muy poco, ¿no? Muy poco, cálculo inradio, extradio, ¿no? Pero porque aparece también el temario del examen, tenemos que plantearlo, ¿no? Mencionarlo de manera concreta. Muy bien, jovencitos, y vemos en la siguiente diapositiva cálculo del área. Esto es importante, es importante. Observa, tenemos la fórmula básica trigonométrica y las fórmulas complementarias para el área. El área, ¿no? El detalle es que estas fórmulas también a veces sirven problemas de geometría, ¿no? Por ejemplo, la famosa fórmula de Herón, que está al final, ¿no? O, perdón, que está por acá, la fórmula de Herón para el área. Tenemos área, la fórmula trigonométrica básica, semiproducto de lados por el seno del ángulo que forma, ¿no? Ahí tenemos área en función del semiperímetro, área en función del circunradio, área en términos de los lados. No olvide que la fórmula de Herón solo se aplica cuando los lados, ¿no?, pertenecen a los enteros, ¿no? Si los lados son irracionales, radicales, la fórmula de Herón ya no sirve, ¿no? Ya no sirve. Entonces no olviden que la fórmula de Herón solo aplicamos cuando los lados pertenecen a los números enteros, ¿verdad? La fórmula de Herón. Bueno, al final tenemos el área en función de los ángulos y ahí tenemos el área en función del exradio, ¿no? De los exradios del triángulo. Si alguien me dice, profe, pero ¿cuál de las fórmulas ahí hay bastante, ¿no? ¿Cuál se utiliza más? Entonces vamos a sugerir, por ejemplo, esta fórmula a veces se utiliza, esta de acá, semiperímetro por inradio, esta de la fórmula de Herón, y la fórmula trigonométrica básica, lo que más se usa. Esas tres, principalmente, ¿no? Las otras son deducibles. Por ejemplo, este ABC sobre 4R, acá aplica teorema de senos en la fórmula básica. Seno de A colocas, ¿cómo sería? Sería A sobre 2R. Lado A sobre 2R sería seno de A, y ya sale esta fórmula, ¿no? Correcto. El de Herón se aplica, este semiperímetro por inradio por ahí, a veces viene. Lo demás sí, honestamente, casi no se utiliza, ¿no? Ahí son fórmulas que están como de adorno ahí, ¿no? De adorno, área en función del circunradio, área en función del circunradio y los ángulos, área en función del inradio, ¿no? Por ahí, ¿no? Muy bien, jovencito. Entonces sugerimos básicamente esas fórmulas, si es necesario, para que prioricen también estas alturas del partido, digamos. Ya estamos también próximo, ¿no?, al siguiente examen de la UNI.
Entonces, altura hay que optimizar, ¿no? La teoría suficiente, necesaria. También hay que ahí indicar qué parte es prioritario, ¿no? Bien, seguimos, jóvenes, aquí con algunas aplicaciones más. Por ejemplo, hablemos del famoso punto de Brocard brevemente, unos minutos breves, y ahí vamos culminando, ¿ya? El famoso punto de Brocard, no sé si alguna vez escucharon hablar, en el año 2013 vino una pregunta de examen UNI relacionada con el punto de Brocard. Y hay la posibilidad que pueda venir cualquier rato, ¿no? Siempre esa posibilidad. Muy bien, entonces ahí tenemos el famoso punto de Brocard. Ahí dice, en el triángulo ABC ubicamos en el interior un punto P, de tal manera que verifique esta condición. Como puede ver, medida el ángulo PAB, medida el ángulo PAC sería ahí, ¿no? Ahí vamos un ratito a hacer la aclaración, a ver en la digitación. Sería PAC, según el gráfico ahí que tenemos, el famoso punto de Brocard. Ajá. Sería el ángulo PAC, mide el ángulo PAC, ahí está teta, igual mide el ángulo PBA, ¿no? Aquí dice PCB, está bien esa parte PCB, ahí PAC, ajá, PCB está bien, y el otro debe ser PBA, ¿no? Ahí está bien, creo al principio, a ver, el otro es PAC, muy bien. Correcto, ahora sí, ¿ya? Un poquito de suspenso también para que ustedes ahí un poco le capten la atención a ese gráfico, ¿no? Sería medir el ángulo PAB, PBA, perdón, ahí, igual ahí sería PCB, ¿no? Y PAC, está bien, acá debe ser, como ahí me sugiere también Juan Carlos, tiene razón Juan Carlos, debe ser PBA. Dos puntitos ahí, notaciones geométricas, ahí tenemos que considerar. Ahora sí, espero que esté bien, ¿ya? Un poquito de suspenso para captar la atención de ustedes también. Correcto, ahí está, Juan, el ángulo PBA igual a la media del ángulo PCB igual a la media del ángulo PAC, ¿no? Igual a teta, lo de amarillo. Con esas características, ese punto interior, el punto P, se le conoce como el famoso punto de Brocard. Si alguien me dice para qué sirve, honestamente, es un aspecto abstracto. O sea, no tiene aplicaciones, digamos, en futuro no se descarta, ¿no? En algún aspecto de la tecnología tal vez, pero es interesante, ¿no? Interesante, hay cálculos matemáticos abstractos muy interesantes, ¿no? Con el punto de Brocard. Y se cumple estos teoremas. A ver, P sería el famoso punto de Brocard y se cumple un par de teoremas. Por ejemplo, la cotangente de teta es igual a la suma de cotangentes de los ángulos interiores del triángulo. Asimismo, se cumple que la cosecante al cuadrado de teta es igual a la suma de cosecante al cuadrado de los ángulos interiores. Sí, claro, Sebastián. Ajá. Por ahí también se puede vincular el famoso punto de Brocard, si tal vez queremos encontrar alguna aplicación. Correcto. Muy bien, Juan. Entonces, ahí lo que por si acaso sugerimos en el punto de Brocard, recuerda estos teoremas. Sobre todo la primera, la cotangente, ¿no? Igual a la suma de cotangentes, porque, digamos, la segunda fórmula es deducible. Sale la primera, ¿no? Si la primera fórmula, cotangente de teta, igual cotangente de A más cotangente de B más cotangente de C, lo elevamos al cuadrado, obtenemos la segunda fórmula de manera directa. Sobre todo la primera hay que recordar, creo que no es difícil, no creo que lo olviden, jóvenes, ¿no? Cotangente teta igual cotangente de A más cotangente B más cotangente C, donde teta es el famoso ángulo de Brocard, ¿no? El ángulo teta, que ahí se forma con segmento, ¿no? De un punto interior de los vértices de manera intercalada, ¿no? De manera intercalada.
Si queremos una breve demostración, puede ser así, mira, rápido nomás, ahí tenemos P, sería punto de Broca, ¿verdad? Si queremos comprobar por el vértice B, trazamos una paralela al lado AC. Es un poquito geométrico, trigonométrico, ¿correcto? Por B trazamos una paralela al lado AC. Prolongamos AP, ahí está, intersectamos a la recta en el punto D, de tal forma que el ángulo trazamos DC, ¿no? Trazamos DC y también ese angulito en el vértice D valdría teta por alternos internos, ¿no? En A tenemos teta, en D tenemos teta, en las paralelas son alternos internos, trazamos DC y podemos verificar rápido que el cuadrilátero PBDC es inscriptible, ¿no? A ver, ubicas el cuadrilátero PBDC, ahí estoy recorriendo con el puntero láser, sería inscriptible, ¿no? ¿Verdad? Inscriptible. Y en ese cuadrilátero inscriptible aplicamos teorema del rebote también. Entonces, si ese angulito fuese beta, también este angulito por el rebote, ¿no? Ahí viene acá, rebota acá, también es beta, ¿verdad? Pero como puede ver, teta más beta es el ángulo B, ¿no? Teta más beta es el ángulo B, ¿no? Por lo tanto, en el vértice D, ¿no? También tenemos el ángulo B mayúscula, ya que es teta más beta, ¿no? Teta más beta. Muy bien, prolongamos el lado AC, trazamos la altura desde el vértice D, la altura H. También trazamos la altura del triángulo ABC, ahí lo ves, ahí está la altura BH, ¿no? Cuya altura mide H, también H minúscula, ¿está bien? Trazamos las alturas, sería la distancia, ¿no? Entre las paralelas, ¿verdad? Correcto. Muy bien, entonces, por resolución de triángulo rectángulo, él es H, ángulo H, cotangente de A, ¿no? También acá HC, tenemos la altura H, ángulo C, H, cotangente de C. ¿De acuerdo? Asimismo, ahí se genera el ángulo B, ¿no? Profe, ¿por qué es ahí el ángulo B? Porque tenemos por paralelas el ángulo que estoy trazando, este de color rojo, con este ángulo son alternos internos, ¿verdad? Son iguales, por eso también es ahí el ángulo B acá. Ya, al igual que este ángulo que está acá, ¿no? El ángulo B. Muy bien, entonces borramos esas marcas y ahí tenemos el ángulo B. Por resolución de triángulos rectángulos, él es ángulo B, cateto opuesto es H, entre el cateto adyacente es H cotangente de B, ¿no? H cotangente de B por resolución de triángulo rectángulo. Finalmente, estimados jóvenes, nos ubicamos en el triángulo ADE. No sé si lo ubicas. A ver, vamos a sombrear ese triangulito. Ahí está. En ese triangulito sombreado de color amarillo, hallamos cotangente de teta. Ahí lo ves, cotangente de teta es cateto adyacente, H cotangente de A más H cotangente de B más H cotangente de C, cateto adyacente sobre cateto opuesto que es H, ¿verdad? Elimino el H y obtengo justo el famoso teorema de Broca, ¿no? Cotangente de teta igual cotangente de A más cotangente de B más cotangente de C. Una forma de comprobar. Hay varias formas, jóvenes, también con teorema de senos, hay varias formas, ¿no? Pero digamos, las demostraciones más rápidas cuando combinas tu geometría con trigonometría, hace la combinación, sale más rápido, generalmente, ¿no? Bien, joven, entonces vamos a ver unas aplicaciones breves. Hay una captura tal vez, para ir terminando la teoría, estimados jóvenes. Cualquier pregunta lo indican de manera concreta, si es necesario, tal vez alguna duda, ¿no? A ver, aquí una aplicación, ¿ya? Breve nomás, a ver, ahí está. Ahí está el famoso punto de Broca de nuevo, teorema de Broca, ahí están los teoremas trigonométricos, correcto. Y aquí una aplicación, una preguntita uni de la década de los 90, un poquito antiguo. Dice en la figura, a ver, en la figura halle el valor de teta, ¿no? Tenemos triángulo, rectángulo, L es teta, L es teta, L es teta, obviamente P sería punto de Broca, ¿no? Sin embargo, podemos ver, jóvenes, que el triángulo rectángulo es isósceles, ¿no? Triángulo rectángulo isósceles, ya que los laditos tienen dos rueditas, indica que tienen la misma longitud, ¿está bien? Resolución. P sería el famoso punto de Broca.
por el teorema de Broca, se cumpliría lo siguiente, ¿no? Cotangente de teta igual cotangente 45, más cotangente de 90, más cotangente de 45. Reemplazo, ¿no? Cotangente de teta resulta ser 2, tangente de teta sería 1/2 y teta de manera aproximada sería arco tangente 1/2. O como dice Juan Carlos, también 53/2 de manera aproximada, claro, ¿no? Claro, 53/2 aproximado. Como el problema dice H teta, correcto, lo más preciso viene a ser arco tangente 1/2, ¿no? Lo más preciso para el valor de teta. Salvo que diga H teta de manera aproximada. Ahí sí podía usar el ángulo de 53/2, ¿verdad? Muy bien, jovencitos, hay un ejemplito del famoso punto de Broca, un problemita antiguo del siglo pasado, ¿no? De la década de los 90. ¿Cómo pasa el tiempo? En esa época yo postulaba a la uni, en los 90, ¿no? Así, entonces, un problemita antiguo, pero bonito, mira, sale rápido. Y era un problema un poquito feíto, digamos, de UNI 2013, ahora el punto de Broca, ahí estamos aproximado 53/2, ¿no? Ahí está Juan Carlos, mira, tu aproximación, 53/2. Y ahí el problemita que vino del 2013, relacionado, ¿no? Con ese teorema del punto de Broca, pero ese problema sí era bien operativo, ¿eh? Este problema de acá era demasiado operativo. Si yo recuerdo cuando se vio el solucionario, para publicar el solucionario de la Academia de Vallejo, nos demoramos, sí, demoró bastante sacar la solución. No digo demoró horas, porque sí demoró, lo normal debería un minuto, debería salir, pero nos demoramos con media hora armando, cómo le explicamos así varias, todo era operativo, muy operativo, ¿no? Sí, ese problema. Pero vino examen uni, ahí dice de la figura, nos dice el lado A vale 3 unidades, lado B 25 unidades, lado C 26 unidades. Tangente de alfa es M sobre N, donde M y N son primos entre sí, son PSI. Calcule M más N, dice, ¿no? M más N. Muy bien, Francis, con la calculadora, ¿no? Así, de resolución. Ahí está, tenemos el famoso punto de Broca acá, ¿no? Correcto, es obvio, alfa, alfa, alfa intercalado, punto de Broca, cotangente de alfa, es la suma de cotangente de los ángulos. Hasta ahí creo que es bien, ¿no? Ahora, ¿cómo obtengo cotangente de A? En función de los lados. Sí se puede, ¿no? Pero es bien operativo, ¿verdad? Sí se puede. A ver, veamos por el teorema de cosenos, por ejemplo, cotangente coseno de A, ¿te acuerdas? Será B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 2BC. ¿Verdad? Como conocemos los lados, lado A 3, lado B 25, lado C 26, podía reemplazar, pero va a salir un número bien complicado, ¿no? Entonces, mejor lo dejo un rato. Ahora voy a hallar el seno de A por áreas, ¿no? Sabemos por áreas que el área es BC medio seno de A. Y de ahí tengo que seno de A es 2 veces el área sobre BC. Si hacemos la división, ¿no? Dividiendo obtenemos coseno sobre seno cotangente de A, ¿no? Que va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 4 veces el área. El área. Correcto, pero el ejercicio nos pide, en otras palabras, tangente de alfa. Lo queremos calcular cotangente de alfa, ¿no? Ya tenemos cotangente de A. De manera análoga, podemos calcular cotangente de B y la cotangente de C, ¿verdad? En ese sentido, nos guiamos del cuadrito de verde para reemplazar cotangente de B y cotangente de C. Correcto. Por lo tanto, ahí estamos viendo cotangente de alfa queda en esa forma. Cotangente de A, B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 4 veces el área, ¿no? Cotangente de B sería A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado sobre 4 veces el área. De manera análoga, la cotangente de C. Bueno, operando, cotangente de alfa nos queda A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado sobre 4 veces el área. Ahora sí, reemplazo, ¿no? Ahora sí, caballero, reemplazamos los lados. Ahí están los datos, lo ven en esta parte, por favor, jóvenes, el dato, lado A vale 3 unidades, lado B 25 y lado C 26, ¿no? Esos datos reemplazo en este último cociente, cuadrito de color rojo, que me representa, ¿verdad? Cotangente de alfa.
Correcto, entonces cuando reemplazo, la cotangente de alfa queda así, a al cuadrado 3 al cuadrado, más c al cuadrado 25 al cuadrado, más b al cuadrado 25 al cuadrado, más c al cuadrado 26 al cuadrado. Y abajo el área lo estamos hallando con Herón, ¿no? Teorema Herón. Raíz de semiperímetro, semiperímetro menos lado A, semiperímetro menos lado B, semiperímetro menos lado C, ¿no? 4 veces abajo, operando, Juanes resulta 655 sobre 72, cotangente de alfa. Entonces, tangente de alfa es 72 sobre 655, que será igual a m sobre n, ¿no? Como 72 y 655 son números PESI, primos entre sí, entonces yo afirmo que m debe ser 72 y n 655. Me pide el problema, m más n sería 727, y la clave sería la alternativa, la A. Así es, estimado Sebastián, la clave es la A. Pero como usted puede ver, el problema es bien operativa. Sí, bastante operativo, ¿no? Sí, bien operativo. Solo hay que ingeniarse como hallar cotangente de A, luego reemplazar, ¿no? Es un poco operativo. Ese problema sí, digamos, en el 2013 estuvo fuera de contexto. Ese problema tranquilo debería dar siquiera media hora para su resolución. Si es un problema olimpiadas matemáticas que ahí los profes de la comisión de examen lo han planchado, digamos, lo han puesto en esa misión sin analizarlo bien, ¿no? Porque si requiere tiempo la solución. ¿Puede venir así problema? Puede venir, pero no te preocupes porque viene uno o 2 de 40. ¿No? La mayoría, más del 95%, son problemas bien revisados, bien evaluados, ¿no? Con un tiempo adecuado. Entonces, ahí donde tienes que priorizar en el examen, ¿verdad? Problema de este tipo, tal vez tienes que dejarlo porque te puede absorber tiempo, salvo que ya lo conozcas, ¿no? Imagina que este problema viene de nuevo examen admisión, ya lo conoces, lo puedes hacer el cálculo, ¿no? Pero si no lo conoces, vas a demorar mientras descubres cómo hallar cotangente, mientras preparas. La verdad es que sí requiere tiempo, ¿no? Sí, Profe, sí, sí, cuando yo vi ese problema por primera vez, lo primero que se me viene a la mente es una fórmula, no sé si usted la conoce, es para hallar la tangente del ángulo mitad en un triángulo, Es va sobre la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos el lado opuesto sobre semiperímetro menos los lados sí, adyacentes, no, no sé si la recuerda. Con sí, eso sí, ahí el ángulo mitad, o sea, cotangente del ángulo mitad, y ya con identidad el ángulo doble, y así ya, ya uno por uno. Y sí me demoró un poco, como 10 minutos sin operar. sí, 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 te entiendo y gracias por participar, sí, tienes razón. Es otra forma de resolver este problema y se evitaría también pero el punto de Broca es necesario de todas maneras, ¿no? Lo que dice su compañero, hay una fórmula que es cotangente de a medios, que es la raíz de P por P menos A sobre P menos B por P menos C. Hay una fórmula, hay bastante fórmulas, pero como ya no se usa mucho, ya no lo mencionamos tanto para no saturar la teoría, pero sí tiene razón, si hay cotangente la mitad, o hay tangente el doble, se puede, ¿no? Pero sí demora bastante también, como tú mismo lo has reconocido, y ese problema en su momento sí estaba fuera de contexto, este problema, ¿no? Porque ese problema es tipo Olimpiadas. Olimpiadas matemáticas, si te dan pues 5 problemas, te dan para 3 horas, creo, ¿no? Es muy diferente, ahí tienes que resolver paso a paso, explicar qué teorema, todo fundamental, ¿no? Así es. Bien, pero sirve como ejemplo, ¿verdad? Y nos sirve para abrirnos la mente un poco, este problema nos hace pensar un poco, también ese es el objetivo, ¿no? Muy bien, estimados jóvenes, voy a activar la práctica y finalizamos la teoría. No olvides que lo principal, teorema de seno, coseno, un 90% de preguntas tipo de examen único sale con teorema de seno, coseno, ¿no? Inclusive teorema de tangentes se obtiene a partir de teorema de senos, ¿no? Teorema de proyecciones se obtiene con resolución de triángulos rectángulos, correcto, todo tiene su origen, ¿no? Todas las demás fórmulas también con teorema de senos, la fórmula trigonométrica del área también se puede expresar o obtener con teorema de seno, ¿no? Bien, jovencito, entonces vamos viendo, muy bien, Sebastián lo encontró en YouTube la solución. Muy buena, Sebastián, muy buena, sí, 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 muy bueno, muy buen aporte. Sí, ahora en Internet en línea está de todo, ¿no? Pero hay que también utilizar bien la herramienta del Internet, ¿verdad? Para investigar, ahí está ahí lo bueno, lo malo también, hay de todo en Internet, ¿no?
pero ahí tienes que utilizar para investigar sobre todo, ¿no? Para investigar la parte académica, como Sebastián, por ejemplo, encontró este problema en YouTube también y demora, ¿no? Más de 10 explicando nomás. Imagínate un estudiante, un futuro preuniversitario, universitario, no lo va a resolver con un profesor rápido, lógicamente, ¿no? Así es. Bien, estimados jóvenes, pero no se preocupen, por este tipo viene 1 o 2 de 40, ¿no? Viene digamos, 5% a lo más. Si viene, normalmente no debería venir, pero a veces algún profesor a la mala lo pone en problema de este modelo. Bien, jovencito, voy a activar la práctica. Tenemos 40 minutos para jóvenes desarrollar la práctica. Un segundito, disculpe. Vamos a activar ahorita la práctica. A ver, un segundito. Muy bien, estimado joven de la práctica, ya